Pues un honor tener la posibilidad de conversar nuevamente con don Pedro Meyer y su larga, fructífera, colorida carrera. Muchas gracias por permitirnos conversar con usted y por recibirnos en este espacio que, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, este jardín tiene mucha historia y significado para usted. En este jardín me pasó lo que a mucha gente le pasó con el COVID, que nos encerraron. Y entonces, pues yo como fotógrafo siempre he ido afuera, no de estar en mi casa. Entonces, cuando me encierran, digo, bueno, ¿qué puedo fotografiar aquí? Y a mi gran fortuna me doy cuenta de la maravilla que tenía yo en casa, que es el jardín. Pero el jardín siempre lo apreciaba, pero de otra manera, en el sentido de que lo veía como un conjunto orgánico, pero no involucrado en su detalle. Al estar fotografiando durante meses y meses y meses, no es de que de repente me iba yo a convertir en un fotógrafo de botánica, sino que iba a descubrir de qué manera el jardín me informaba de parte de la vida, de la misma manera que me informa de parte de la vida yendo a fotografiar a Tepito, por ejemplo. Y es una cosa muy orgánica, muy fotográfica, muy estética, muy también histórica, porque descubro de que todos los fotógrafos han tenido etapas de fotografiar su jardín. La fotografía ha llenado cada rinconcito de su vida. Una pregunta interesante la que me haces, pero yo no sé si la fotografía ha llenado cada rinconcito de mi vida, como dices, Ajá. o con la fotografía he llenado todos los rincones. O sea, no sé si es de ida o de regreso. La fotografía, yo hace unos años dije un día de que hoy en día todos somos fotógrafos. Y se reían de mí cuando dije una cosa así. Y yo lo sostengo de que hoy en día todos somos fotógrafos. Lo cual no quiere decir de que todos son buenos fotógrafos, pero no importa. Uno no necesita ser buen fotógrafo para poderlo disfrutar. Los aparatos hoy en día y la tecnología nos ayudan mucho más que jamás en la historia antes. Para celular, ¿no? No, para que tengas una idea. Fotógrafo profesional era cuando yo empecé el que le salían la mitad de las fotos del rollo. No había exposímetros, o sea, no había nada de todo la tecnología que hoy en día nos apoya. Y hoy en día con un celular no necesitas saber de la tecnología, solamente necesitas querer tomar una foto. Y eso es lo que te hace ser fotógrafo, querer tomar una foto, no toda la tecnología. ¿Qué ha permitido el reconocimiento mundial del trabajo de Pedro Meyer? Mira, yo creo que el tema universal no es un tema que yo me asigno a mí, sino que yo soy parte de un sistema que es hoy en día universal. O sea, no está en función de mí, sino está en función de que contamos con una herramienta como es el Internet, que de repente nos permite tener esa universalidad. Hace 30 años comencé lo que fue el primer portal de fotografía en el mundo, que se llamó Zona Cero. Y yo cuando estaba trabajando, creando esa página y darme cuenta que tenía visitantes de 102 países, me planteaba que no había manera de que yo con una revista impresa pudiera llegar a 102 países. Claro. No hay manera. Sin embargo, estaba ocurriendo eso de manera digital.
Y desde entonces a la fecha siempre he mantenido la conciencia de esa universalidad, pero no es un tema que tiene que ver directamente con mi aportación a que eso ocurra, sino que yo estoy subido al tren de esa universalidad, ¿sí? Ajá, ¿Me sí. explico? Maestro, hábleme del trabajo, de lo que significa elegir el material para un libro. Cuando me encierran por COVID, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer los libros que no he tenido tiempo en otros momentos de mi vida. Voy a aprovechar el tiempo. Y entonces me propongo hacer un libro, luego otro, y luego voy descubriendo de que tengo en mi archivo, debe saber, 1 millón de imágenes catalogadas. Entonces, tengo 60 años de proyectos acumulados que nunca publiqué porque siempre estaba ocupado en actividades gremiales que me interesaban más que mi propio trabajo, no por no tenerle confianza a mi trabajo, sino que haberlo hecho ya era suficiente para mí. O sea, no necesitaba hacer un libro. Y ahora sí necesitaba hacer un libro de todo eso por una razón distinta. No por razones de ego, sino por razones de dejar un legado de conocimiento. Una de las críticas, vamos a decirlo así, que hacen para las personas mayores es que no tenemos capacidad de adaptarnos a la tecnología. Y yo lo veo a usted como creador de aquel primer sitio Zona Cero. Está aquí su computadora, está su teléfono celular, está su cámara. La tecnología para Pedro Meyer es algo muy natural, muy sencillo. ¿Fue un límite en algún momento? Sí lo es hoy, cada día más, en la medida que me falla la vista, en la medida que me falla la audición, y lo trato de remediar pidiéndole a otras gentes que me ayuden a ver, a oír y a tomar control de las cosas que antes para mí eran muy fluidas. A mí me gusta ese tipo de dependencia, no por la dependencia, sino me gusta por lo que implica de interdependencia. Eso. Ajá. En donde el bebé necesita de que la madre le dé leche, lo cuide, lo proteja, etcétera, etcétera. De que haya el sustento económico para crecer, para educarse. Tenemos como sociedad que aprender de nuestra interdependencia. ¿En qué nos ayuda esta interdependencia a los seres humanos, a las personas? Bueno, yo pienso que la primera es estar consciente empáticamente de la otra edad. La primera tarea que yo le asigno a un editor de un libro mío es que me explique cómo le vamos a hacer de provecho, por ejemplo, para ti. O sea, cómo ese libro puede ser de utilidad para ti. No es un despliegue narcisista y vanidoso de mi parte de hacer un libro, mira lo que yo he hecho. No, sino cómo puedo yo serte útil a ti. Exacto. Es un concepto de otredad, de empatía. Esas fotos no tienen valor por sí solas, tienen valor solamente si te son útiles a ti para algo. Y no nada más es las fotos en sí, sino la suma de las fotos con los textos. Porque los textos son tan importantes como las imágenes. ¿Qué son esos 88 años de vida para ti? Pues muchas oportunidades para regarla, muchas oportunidades para aprender, muchas oportunidades para descubrir. El hecho de tener 1 millón de imágenes te representa que estuve en 1 millón de momentos tomando fotos de un montón de cosas. Y hace unos días un curador me pidió fotos de Juchitán. Hice unas fotos para un libro en Estados Unidos de lo que era el Time y Life.
de algo tan singular como que los pescadores de Juchitán, ¿cómo iban a pescar? Se levantaban en la mañana y se iban en ferrocarril. Uy. O sea, uno piensa, un pescador lo que hace es se va en la mañana y se sube un barquito y se va a pescar. Exacto. Pues estos se subían a un ferrocarril. La idea de que como pescador te vas al mar. Te vas por tierra al mar. Te vas por tierra a donde están los peces. Es absurdo, pero así es. Y esa es parte de la diversión del asunto. El libro del más allá es un libro muy interesante, porque empezó con la idea sobre religiones, porque tengo una cantidad enorme sobre religión, hasta que yo descubrí de que no iba yo a poner a hacer un libro sobre religiones, que yo qué sé de religiones. Entonces, esa es una de las cosas también comunes a mis libros. El libro de Nicaragua o el libro de Cuba o el libro de cualquiera, no es que yo hable de Cuba como si fuera un guía de turistas de Cuba, no es que yo haga un libro histórico sobre Cuba o un libro histórico sobre Nicaragua, sino son mis experiencias en esos contextos, es mi punto de vista, mis experiencias, con la modestia del caso, pero tiene su mérito. Entonces lo que trato yo de compartir son mis experiencias y mis reflexiones. Muchísimas gracias, maestro Meyer. Un placer de verdad haber estado con usted, conversar. Y ya de fotografía ni hablamos. Pero de cuántas otras cosas sí pudimos hablar. Muchísimas gracias, maestro.